filosófico y al plano de los principios, entonces voy a tratar de ir muy lento, ¿no? Muchos de los psicólogos del desarrollo o psicopedagogos, antes de Freire y todavía hoy, caen en un cognoscitivismo reductivo que solo busca corregir, desbloquear o perfeccionar la inteligencia, quedando la tarea del pedagogo reducida a un solo papel en el proceso educativo. Es decir, como mediador individual entre los educandos, todo esto dentro de un orden establecido, cuya transformación de los sistemas dados nada tiene que ver con la labor del pedagogo o psicoanalista. Freire, a diferencia de muchos pensadores europeos, muestra en su obra cumbre de 1969, titulada Pedagogía del oprimido, una contradicción fundamental: opresores, oprimidos. Cito a Freire. En el primer momento de la pedagogía del oprimido, objeto de análisis de este capítulo, nos enfrentamos al problema de la conciencia oprimida como al de la conciencia opresora, el de los hombres opresores y el de los hombres oprimidos en una situación concreta de opresión. Frente al problema de su comportamiento, de su visión del mundo, de su ética. Freire no se sitúa solo en el nivel cognoscitivo, sino va más allá, es decir, tiene su pedagogía un punto de partida material, económico, político y cultural, ya que toda educación parte de la realidad concreta en la que se encuentra existiendo, viviendo, padeciendo o muriendo el educando. Para pasar de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, se requiere de todo un proceso de concientización del educando. La concientización es el proceso por el cual el educando irá efectuando lentamente toda una destrucción de su negatividad hasta llegar a un punto positivo, como en un movimiento de espiral de continuas decisiones, retornos y evaluaciones. En todo este proceso el educando se enfrenta constantemente a una situación de miedo a perder su felicidad o miedo a ser libre. Cito: hasta el momento en que los oprimidos no toman conciencia de las razones de su estado de opresión, aceptan fatalistamente su explotación. Más aún, probablemente asuman posiciones pasivas, alejadas en relación a las necesidades de su propia lucha por la conquista de la libertad y de su afirmación en el mundo. Fin de la cita. Para que la concientización se lleve a cabo se requiere de la dialogicidad entre el educador y el educando, pero perdiendo la línea entre el educando y el educador justo en el punto de la concientización. Para Freire, la concientización entonces es un apoderarse de la realidad por medio de una praxis de liberación que transforme el mundo. 2. Crítica a la educación. Hasta aquí hemos intentado mostrar de manera resumida el método y la importancia de la educación popular de Freire en su trabajo pedagógico. Sin embargo, Freire constantemente relaciona el campo subjetivo del individuo con el campo comunitario, consensual intersubjetivo del pueblo. La interpretación hermenéutica materialista del filósofo de la liberación, Enrique Dussel, nos aclara que es en la cultura donde el conocimiento está dado, es decir, en el núcleo familiar antes del nacimiento del sujeto cognoscente. Esto quiere decir que antes de comenzar a estructurar nuestro pensamiento por medio de la experiencia sensible, ya existe un mundo cultural que explica la realidad, dando orden y sentido desde un universo simbólico. Esto está dado antes del nacimiento del sujeto que apenas va a comenzar a conocer por medio de los sentidos y la educación heredada por medio de la enseñanza de los abuelos. Cito a Dussel. La inmediatez madre, hijo, hija se vive también siempre como relación cultura-pueblo. El nacimiento se produce siempre dentro de una totalidad simbólica que amamanta igualmente al recién llegado en los signos culturales y lingüísticos de su historia. Es en una familia, en un grupo social, en una sociedad, en una época histórica que el ser humano nace y crece, dentro de la cual desplegará su mundo de sentido y lenguaje. Antes que el mundo, entonces, ya está la proximidad del rostro ante el rostro que nos acogió en la sonrisa cordial o nos alteró en la rigidez, la dureza, la violencia de las reglas tradicionales, el etos del pueblo. Fin de la cita.
De esta manera Dussel nos hace ver que todo el conocimiento anterior a toda inmediatez es dado a través del mamar la cultura de un pueblo en su cosmovisión de mundo, ya sea físico, ético o místico. Este etos es introyectado en la subjetividad del educando por la cultura ya aprendida del educador. El educador en un originario primer momento, en este caso son los padres y análogamente el pueblo. Cito: anterior al mundo está el pueblo, anterior al ser está la realidad del otro, anterior a toda anterioridad está la responsabilidad por el débil, por el que todavía no es, responsabilidad que tienen los que procrean personas nuevas, los padres o sistemas nuevos, los héroes y los maestros liberadores. Fin de la cita. En esos primeros pedagogos del educando son los seres humanos que poseen finitud y por lo tanto margen de error en sus actos, y no puede ser de otra manera, ya que de caso contrario tendrían imposiblemente que tener vida infinita, con comprensión infinita, a velocidad infinita. Toda educación, toda, sin excepción, inevitablemente es inductiva, de manera impositiva, autoritaria, manipuladora y opresiva en la primera inmediatez, aunque después se genere una conciencia crítica con respecto a esta primera educación. De lo que deducimos que la educación, no solamente en México, sino en todos los lugares del mundo, no deja de ser inductiva. Vamos a cortarle un cacho. 3. Si aceptamos esta crítica, si concedemos que la educación en México es inductiva, nos queda preguntarnos: ¿hacia dónde debemos inducir la educación que queremos? ¿Bajo qué criterios y principios éticos debemos decidir? ¿Es necesario rediscutir los fundamentos de la educación en México? 3, y con eso ya termino. Muchos de los que trabajamos en la educación en México no buscamos hasta la raíz el fundamento último de la educación y su verdadera intención, que está en el fundamento. Más aún, hay quienes divinizan la actual reforma educativa sin realizar aportes críticos, que a final de cuentas es lo que nos daría como resultado el resultado de una educación crítica. En mi muy humilde experiencia de trabajo pedagógico, me he encarado con mucha gente, maestros, compañeros y amigos que de una u otra manera laboran en la educación. En muchos casos ha sido decepcionante, pues a muchos, y con esto no me refiero a todos, les es imposible comprender que en el fundamento de la educación debería estar la producción, reproducción y desarrollo de la vida para vivir una vida con dignidad. Como ya vimos, toda educación es inductiva, por lo tanto tiende hacia el adoctrinamiento de normas moralistas en un principio. Esto ya lo hemos visto con los frailes que vinieron a evangelizar a América, pues no nos olvidamos que pasaron del evangelio al adoctrinamiento y del adoctrinamiento a la conquista espiritual, en un proceso de aculturación con la finalidad de modernizar, y pongo entre comillas, lo bárbaro. Lo más castrador de la educación en México es la censura que se introyecta en el interior de la subjetividad de las personas, a tal grado de descomposición identitaria que el propio sujeto llega a sentirse culpable siendo inocente, como en aquella novela de Dostoyevsky titulada Crimen y Castigo, en donde se relata el asesinato de una persona y un sospechoso de dicho crimen es torturado psicológicamente hasta que declara, siendo inocente, que es el culpable del asesinato. Quizá adelantándonos a nuestro tiempo, dudamos y sospechamos de personas que en nombre de la educación solo repiten un modelo mal entendido por no comprender su fundamentación última. Hay quienes sin darse cuenta son utilizados en pro de una paz creada para permanecer en el silencio, en el quietismo, o para su conciencia puritana señalar delincuentes que atentan contra las buenas costumbres de la moralidad del Estado-Nación, responsable de la detención-desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero. 5 líneas y me voy. Es por esto que una pedagogía de la liberación surge de la conciencia crítica, siempre contra lo instituido como lo ya dado, contra el así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, contra el cinismo ególatra que ensimismado niega al otro como víctima y sigue en su involución hacia el interior del ego intrasubjetivo, fetichizado, esquizofrénico. Vida o muerte, venceremos. Gracias.